La hacienda de oro. La noche en que el deseo dejó de obedecer. Capítulo 1. La atracción inevitable. El polvo del camino se levantaba lentamente detrás de la camioneta. Claudia bajó la velocidad cuando el portón de hierro apareció frente a ella. La hacienda de oro. Habían pasado 12 años desde la última vez que estuvo ahí. 12 años que intentó convencerse de que aquella historia había sido un error. Una locura. Una debilidad de juventud. Pero ahora estaba de vuelta. El portón se abrió lentamente con un crujido viejo, como si la hacienda misma supiera que algo estaba por regresar. Algo que nunca debió empezar. La camioneta avanzó por el camino de piedra rodeado de mezquites y bugambilias. La tarde caía lenta. El cielo tenía ese tono naranja que solo se ve en los ranchos cuando el calor del día comienza a irse. Claudia estacionó frente a la casa principal. Respiró profundo. Tranquila, solo es un negocio, susurró para sí misma. Había venido por una razón muy clara. Su tío había decidido vender la hacienda. Y ella, como arquitecta, tenía que evaluar el lugar para ver si podía convertirse en un hotel boutique. Trabajo. Nada más. Bajó de la camioneta. El aire olía a tierra caliente y madera vieja. Cuando caminó hacia el pórtico de la casa principal, escuchó pasos detrás de ella. Graves. Firmes. Y algo en su cuerpo reaccionó antes de que su mente lo hiciera. Ese paso. Lo conocía. Se detuvo. Muy lentamente. Giró. Y entonces lo vio. Mateo. Estaba parado a unos metros. La misma mirada oscura. La misma postura tranquila. Pero ahora su presencia era distinta. Más madura. Más fuerte. Más peligrosa. La camisa arremangada dejaba ver sus antebrazos marcados por años de trabajo en el campo. Y su mirada. No se apartaba de ella. Ni un segundo. Claudia sintió como el aire se volvía más pesado. Hola, Claudia. Su voz seguía siendo igual. Grave. Cálida. Y peligrosamente familiar. Ella intentó mantener la calma. Mateo. Solo pronunció su nombre. Nada más. Pero dentro de su pecho, algo golpeó fuerte. Durante un momento ninguno habló. Solo se miraron. Y esa mirada estaba llena de demasiadas cosas. Recuerdos. Preguntas. Y algo más. Algo que nunca se había ido del todo. Mateo dio un paso hacia ella. No sabía que vendrías tú. Claudia cruzó los brazos, intentando recuperar el control. Mi tío quería que alguien de confianza revisara la propiedad. Mateo asintió lentamente. Pero no dejó de mirarla. Han pasado muchos años. Sí. Demasiados. Un silencio incómodo cayó entre ellos. El tipo de silencio que solo existe cuando dos personas saben que hay algo sin resolver. Mateo habló primero. La hacienda sigue siendo igual. Claudia levantó la vista hacia la casa. Las columnas. Las ventanas altas. Los balcones de hierro. Pero sabía que no era la hacienda lo que estaba igual. Era la tensión entre ellos. Necesito revisar el interior, dijo ella, intentando sonar profesional. Mateo caminó hacia la puerta principal. Entonces supongo que te tengo que enseñar el lugar. Abrió la puerta. La madera crujió suavemente. El interior estaba fresco. Sombras largas cruzaban el piso de mosaico antiguo. Claudia entró. Mateo caminaba detrás de ella. Y la cercanía de su presencia le provocaba algo incómodo en la piel. Algo que su cuerpo recordaba demasiado bien. Las habitaciones siguen igual, dijo Mateo mientras avanzaban por el pasillo. Claudia tomó algunas notas en su libreta. Pero en realidad su mente estaba en otra parte. En otro tiempo. En otra noche. En esa misma hacienda. Cuando tenía 23 años.
Cuando había pasado algo que ninguno de los dos había olvidado. Llegaron a una habitación grande con balcón hacia los campos. Mateo abrió la ventana. El viento entró suavemente. Claudia se acercó para mirar la vista. Los campos dorados se extendían hasta el horizonte. «Sigues siendo hermoso», dijo ella. «Sí». Pero su voz no sonaba como si hablara del paisaje. Claudia sintió su presencia detrás de ella. Cerca. Demasiado cerca. El espacio entre los dos era mínimo. Y ese tipo de cercanía. Nunca había sido inocente entre ellos. Mateo habló muy cerca de su oído. «Pensé que nunca volverías». Claudia sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda. Intentó apartarse. Pero Mateo puso una mano en el marco de la ventana, bloqueando el paso. No era agresivo. Pero tampoco era casual. «Mateo. Solo contéstame algo». Ella lo miró. Y esa mirada tenía algo que siempre había sido imposible ignorar. ¿Alguna vez pensaste en esa noche? El corazón de Claudia golpeó fuerte. Demasiado fuerte. «No vine a hablar de eso». Mateo sonrió ligeramente. Pero no era una sonrisa tranquila. Era una sonrisa cargada de memoria. «Claro que sí pensaste en eso». Sus ojos se encontraron. Y durante un momento el tiempo pareció retroceder. A la música de aquella fiesta. Al tequila. A la tensión que había crecido toda la noche. Al momento en que finalmente se habían quedado solos. Y habían cruzado una línea que ninguno esperaba cruzar. Claudia respiró profundo. Eso fue hace mucho. Mateo dio un paso más cerca. Ahora apenas había centímetros entre ellos. «Para ti tal vez». Su mirada bajó lentamente hacia sus labios. Y el silencio que cayó entre los dos era peligroso. Porque ambos sabían exactamente lo que estaba pasando. Ese deseo viejo. Ese recuerdo físico. Ese magnetismo absurdo que nunca habían logrado apagar. Claudia intentó recuperar el control. «Tengo mucho trabajo que hacer aquí». Mateo la miró unos segundos. Y luego se apartó. «Claro». Pero antes de salir de la habitación, dijo algo más. Algo que cambió todo. «¿Te vas a quedar en la hacienda?» Claudia frunció el ceño. «¿Por qué?» Mateo se detuvo en la puerta. Y volvió a mirarla. «Porque el hotel más cercano está a 40 minutos». Una pausa. Y luego añadió. «Y porque esta noche hay tormenta». Claudia miró el cielo por la ventana. Las nubes negras comenzaban a juntarse en el horizonte. Mateo apoyó el hombro en el marco de la puerta. Y dijo con una calma peligrosa. «Parece que el destino quiere que nos quedemos aquí. Los dos. Toda la noche». Y Claudia entendió algo en ese momento. Aquella visita que pensaba resolver en un par de horas. Acababa de convertirse en algo completamente distinto. Porque si había algo que sabía con absoluta certeza, era que quedarse una noche entera en la hacienda de oro con Mateo nunca iba a ser una idea tranquila. Capítulo 2. El deseo que se contiene. La tormenta comenzó antes de que cayera la noche por completo. Primero fue el viento. Después, el golpeteo seco de algunas gotas contra los ventanales altos de la hacienda. Y luego, de pronto, la lluvia se soltó con fuerza sobre los techos de teja, sobre el patio central, sobre los viejos corredores de piedra. Claudia estaba en una de las habitaciones del segundo piso, revisando planos y tomando notas en su libreta, pero llevaba más de 20 minutos sin escribir nada realmente útil. Escuchaba la lluvia. Escuchaba el viento. Y, más que nada, estaba demasiado consciente de que Mateo se encontraba en esa misma casa. A unos cuantos metros. Tal vez abajo. Tal vez caminando por el pasillo. Tal vez pensando en ella. Cerró la libreta con frustración. «No me voy a comportar como una adolescente», murmuró. Pero la verdad era otra.
Desde que lo había visto en la entrada de la hacienda, sentía el cuerpo demasiado despierto. Como si algo hubiera vuelto a encenderse. Algo que no había muerto. Solo había estado dormido. Un relámpago iluminó la habitación. Segundos después, el trueno hizo vibrar levemente los cristales. Claudia se acercó a la ventana. El patio central estaba oscuro, apenas alumbrado por los faroles de pared. La lluvia caía inclinada por el viento. Todo tenía esa atmósfera íntima, encerrada, peligrosa, que hace que una noche se sienta más larga de lo normal. Tocaron a la puerta. Ella se giró de inmediato. Sí. La voz de Mateo llegó del otro lado. Voy a prender unas velas en la sala. La luz está fallando por la tormenta. Si quieres bajar, hay café o vino. Claudia apretó la mandíbula. La invitación sonaba sencilla. Normal. Pero nada era normal entre ellos. Ya bajo, respondió, y odiando un poco la rapidez con la que lo había dicho. Se miró un segundo en el espejo antes de salir. Llevaba una blusa ligera color crema y un pantalón oscuro. Nada provocador. Nada planeado. Y aún así, se sentía extrañamente vulnerable. Como si Mateo pudiera ver demasiado. Bajó las escaleras con calma. La sala principal estaba iluminada por varias velas colocadas sobre una mesa grande de madera. El resplandor cálido pintaba sombras suaves en las paredes, en las columnas, en los cuadros antiguos. Mateo estaba de pie junto a una pequeña barra, sirviendo vino en 2 copas. Se volvió al escucharla. La miró de arriba abajo, despacio. Sin disimulo. Y aunque no dijo una sola palabra, esa mirada bastó para que ella sintiera un calor subirle lentamente por el pecho. Pensé que elegirías café, dijo Claudia, intentando sonar tranquila. Mateo levantó una copa. Pensé que después de tantos años, quizá el vino era más honesto. Ella soltó una risa breve. Sigues hablando como si supieras exactamente qué decir. No. Mateo le entregó la copa. Solo sigo sabiendo que te pone nerviosa. Claudia recibió el vino sin apartar la vista de él. No me pones nerviosa. Mateo sonrió apenas. Claro que no. Ella bebió un pequeño trago. El vino estaba tibio, fuerte, perfecto para esa noche lluviosa. Durante unos segundos no hablaron. Solo se quedaron ahí, frente a frente, en la penumbra de la sala, con el sonido constante de la lluvia envolviéndolo todo. ¿Vives aquí solo?, preguntó Claudia al fin. Mateo asintió. La mayor parte del tiempo, sí. Tengo gente que viene temprano a ayudar con el mantenimiento y los cultivos, pero en las noches casi siempre me quedo solo. Debe ser extraño. ¿La soledad? Sí. Mateo la observó con una intensidad que la obligó a bajar la mirada por un instante. Uno se acostumbra a todo, menos a ciertas ausencias. Claudia sintió que esa frase llevaba su nombre escondido. Se movió hacia una de las ventanas. La lluvia seguía cayendo con fuerza. ¿Nunca te fuiste?, preguntó ella. Me fui un tiempo. Regresé cuando mi padre enfermó. Después murió, y la hacienda quedó en mis manos. Claudia volteó a verlo. Lo siento. Mateo se encogió ligeramente de hombros. Ya pasó. Pero su tono decía otra cosa. Hablaba como alguien que había aprendido a no abrir ciertas heridas. Claudia lo conocía bien. O lo había conocido. Siempre había tenido esa forma de guardarse el dolor en silencio, mientras el resto del mundo creía que nada lo tocaba. Mi tío me dijo que tú prácticamente levantaste esto solo, dijo ella, mirando alrededor. No solo. Mateo bebió un poco de vino. Con terquedad, que es distinto. Eso hizo que Claudia sonriera de verdad por primera vez desde que llegó. Mateo lo notó. Y la forma en que la miró después de esa sonrisa fue casi peor que cualquier roce. Porque había algo suave ahí. Algo íntimo.
Algo que los regresaba a la versión de sí mismos que habían sido antes de complicarlo todo. «Sigue sonriendo igual», dijo él, casi en voz baja. Claudia sintió el golpe de esa frase de una manera absurda. «Y tú sigues mirando demasiado». «No contigo». Ella levantó una ceja. «No». Mateo dejó la copa sobre la mesa. Entonces caminó lentamente hacia ella. Sin prisa. Sin apartar los ojos de su cara. «No te miro demasiado», dijo, deteniéndose muy cerca. «Te miro lo que me aguanto». El corazón de Claudia dio un golpe seco. El aire cambió. Todo cambió. La lluvia seguía ahí. Las velas seguían encendidas. Pero el espacio entre ellos se volvió otra cosa. Pesado. Cargado. Peligrosamente corto. «Mateo», dijo ella, pero la voz le salió más baja de lo que quiso. «Dime que no te pasa nada y me callo». Claudia lo sostuvo con la mirada. Intentó hacerlo. Intentó decirlo. Pero no pudo. Porque tenía el cuerpo demasiado consciente de él. De su cercanía. Del calor que desprendía. Del olor limpio a madera, lluvia y piel masculina. Mateo alzó una mano muy despacio. No la tocó enseguida. Dejó la mano suspendida a unos centímetros de su cara, como si todavía le estuviera dando una última oportunidad para alejarse. Claudia no se movió. Entonces él apartó un mechón húmedo de su cabello y lo acomodó detrás de su oreja. El roce fue mínimo. Leve. Pero Claudia sintió un escalofrío tan claro que tuvo que apretar los dedos alrededor de la copa para no delatarse más. Mateo no apartó la mano enseguida. Sus dedos rozaron apenas la línea de su mandíbula. «Sigues temblando cuando te acercas a mí», murmuró. «No estoy temblando. No por fuera». Claudia dejó la copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Esto no está bien». Mateo inclinó un poco la cabeza. Nunca estuvo bien. Y, sin embargo, ahí estaban. Otra vez. En medio de una tormenta. Encerrados. Respirando el mismo aire. Con una historia sin cerrar pegada a la piel. Claudia dio un paso hacia atrás. Necesitaba espacio. Necesitaba aire. Pero Mateo avanzó apenas lo suficiente para que la distancia volviera a romperse. No la acorraló. No la forzó. Solo estaba ahí. Tan cerca que parecía imposible pensar con claridad. «¿Por qué te fuiste esa mañana sin decirme nada?», preguntó él de pronto. La pregunta cayó entre los dos con un peso viejo. Doloroso. Claudia tragó saliva. Ahí estaba. La herida real. No solo el deseo. No solo la atracción. También aquello que había quedado mal hecho, mal dicho, mal entendido. «Porque tenía que irme», contestó. «No». Mateo negó suavemente. «Eso no responde nada». Ella apretó la mandíbula. «Éramos casi unos niños. Yo no me sentía un niño contigo». Su voz fue tan firme que Claudia sintió un pequeño nudo en el pecho. Las cosas eran complicadas. Siempre lo han sido. Mateo la miró directo a los ojos. «Lo que nunca entendí fue por qué preferiste desaparecer». Claudia se pasó una mano por el brazo, incómoda. De pronto la temperatura le parecía demasiado alta. «Porque me dio miedo». Mateo guardó silencio. No esperaba esa respuesta. Ni ella esperaba haberla dicho. La lluvia golpeó más fuerte en las ventanas. «¿Miedo de qué?», preguntó él, esta vez más suave. Claudia sostuvo su mirada unos segundos. Y decidió no mentir. «De ti». Mateo frunció apenas el ceño. «¿De mí?». «De lo que me pasaba contigo. De la forma en que me mirabas. De cómo me hacía sentir todo eso». Claudia soltó el aire. «Yo no era así con nadie, Mateo. No perdía el control con nadie». Él no dijo nada. Solo la miró.
con una intensidad distinta ahora. Más profunda. Más humana. Y esa noche, continuó ella, sentí que si me quedaba un poco más, iba a cambiar algo dentro de mí. Algo que ya no iba a poder deshacer. Mateo dio un paso más. Sus voces habían bajado tanto que parecía que toda la hacienda tuviera que guardar silencio para escucharlos. Y cambió. Claudia lo miró fijo. La respuesta estaba escrita en el hecho de que seguía recordándolo 12 años después. En el hecho de que todavía le temblaban ciertas partes del alma cuando él se acercaba así. En el hecho de que esa noche, bajo la tormenta, deseaba besarlo aunque supiera que era una mala idea. Sí, admitió por fin. Los ojos de Mateo se oscurecieron todavía más. Como si esa confesión hubiera abierto algo que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Entonces no fui el único, dijo. Claudia negó apenas con la cabeza. No. El silencio volvió. Pero ya no era incómodo. Era otra cosa. Algo más íntimo. Más peligroso. Mateo llevó lentamente la mano a su cintura. Esta vez sí la tocó. Apenas. Con una presión firme y contenida sobre la tela de su blusa. Un contacto simple. Pero el cuerpo de Claudia reaccionó de inmediato. Su respiración cambió. Sus labios se separaron apenas. Mateo lo notó. Claro que lo notó. Dime que me detenga, murmuró. Claudia sintió el corazón en la garganta. Quiso decirlo. De verdad quiso. Pero entonces otro relámpago iluminó la sala, y por un segundo lo vio con total claridad, el deseo en sus ojos, el pulso tenso en su cuello, la forma en que estaba luchando tanto como ella por no perder la cabeza. Y eso fue lo que la desarmó. No que la deseara, sino que también se estuviera conteniendo. Que no estuviera jugando. Que le costara. No puedo, susurró. Mateo cerró los ojos apenas un segundo, como si esa respuesta le hubiera pegado en el cuerpo. Cuando volvió a abrirlos, ya no había espacio para fingir calma. Su otra mano se apoyó suavemente en la pared, al lado de ella. No para atraparla, sino para sostenerse. Porque también estaba al límite. Claudia, dijo su nombre como si lo hubiera guardado demasiado tiempo. Ella levantó la mano con una lentitud que ni ella entendió y tocó la tela de su camisa, a la altura del pecho. Sentirlo así de cerca la deshizo más. Debajo de la tela, el corazón de Mateo latía rápido. Tan rápido como el suyo. Él bajó la mirada hacia la mano de Claudia sobre su pecho y soltó una respiración lenta. Luego volvió a mirarla. No sabes las veces que imaginé volver a tenerte cerca. La frase le recorrió el cuerpo entera. No digas eso. ¿Por qué? Su mano en la cintura apretó apenas. ¿Por qué tú también lo pensaste? Claudia no contestó. No hacía falta. Mateo acercó la frente a la suya. Solo eso. Su frente contra la de ella. Respirando el mismo aire. Quietos. A un suspiro de distancia de la boca del otro. Y esa cercanía fue peor que un beso. Mucho peor. Porque era la promesa. La espera. El borde exacto donde dos personas saben que ya casi no hay regreso. Claudia cerró los ojos. Sentía la respiración de Mateo en los labios. El calor de su mano en la cintura. La tormenta afuera. La noche cerrándose sobre ellos como un secreto. Y entonces él rozó apenas su nariz con la de ella. Un gesto mínimo. Íntimo. Devastador. Si te beso, murmuró Mateo, esto ya no va a ser como antes. Claudia abrió los ojos despacio. Ya no es como antes. Mateo la sostuvo un segundo más con esa mirada que la hacía perderse. Pero justo cuando parecía que por fin la iba a besar, se apartó. Un paso. Solo uno. Lo suficiente para romper el hechizo. Claudia lo miró, desorientada, con la respiración todavía agitada. Mateo pasó una mano por su nuca.
Estaba conteniéndose al límite. No así, dijo con voz baja y tensa. ¿No así? No quiero que mañana pienses que esto pasó solo porque la lluvia nos encerró, o porque había vino, o porque estamos recordando lo que fuimos. Claudia lo miró sin poder decir nada. Él continuó. Si pasa algo contigo otra vez, quiero que sea porque los dos lo elegimos bien. Sin huir al día siguiente. Sin fingir que no importó. Esa respuesta la golpeó en un lugar inesperado. Porque Mateo no estaba intentando aprovecharse del momento. Estaba poniendo un límite precisamente cuando ella casi no podía sostener el suyo. Y, en cierto modo, eso lo volvió todavía más deseable. Más hombre. Más peligroso. Claudia bajó la mirada. No sabía que ahora eras tan prudente. Mateo soltó una pequeña risa sin alegría. No lo soy. Créeme que no. La miró de nuevo. Apenas me estoy aguantando. Eso la hizo sonreír, aunque el cuerpo todavía le ardía por dentro. La tensión seguía intacta. No había desaparecido. Al contrario. Ahora era más fuerte, porque se había detenido justo al borde. Mateo caminó hacia la mesa y tomó su copa de vino. Voy a revisar si la cocina sigue abierta o si ya se fue la señora Tomasa. Debes cenar algo. Claudia asintió, todavía intentando recuperar la respiración normal. Antes de salir de la sala, Mateo se volvió una vez más. La miró en silencio unos segundos. Y dijo. No te estoy rechazando, Claudia. Ella alzó los ojos. Entonces, ¿qué haces? Mateo sostuvo su mirada con firmeza. Evitar que te bese hasta que estés lista para aceptar todo lo que eso va a mover. Y se fue. Claudia se quedó sola en la sala, con la lluvia golpeando los ventanales y el pulso completamente desordenado. Se llevó una mano al cuello. A la cintura. A los labios que no habían sido besados y que, sin embargo, sentía ardiendo. Lo peor de todo era que Mateo tenía razón. Ese beso no iba a ser un simple beso. No con ellos. No con su historia. No con todo lo que seguía vivo bajo la piel. Claudia cerró los ojos un momento. Intentó serenarse. Intentó convencerse de que todavía podía manejar aquello. Pero cuando volvió a abrirlos, entendió la verdad. La noche apenas estaba empezando. Y el deseo entre ellos ya no estaba dormido. Estaba despierto. Hambriento. Esperando solo el instante exacto para dejar de obedecer. Capítulo 3. La pasión que estalla. La lluvia no se detuvo en toda la noche. La tormenta parecía instalada sobre la hacienda de Oro como si también quisiera quedarse. Claudia había intentado dormir. Lo intentó de verdad. Se metió en la cama. Apagó la lámpara. Cerró los ojos. Pero cada vez que lo hacía, volvía a sentir la cercanía de Mateo. Su respiración. Su mano en su cintura. Su frente rozando la suya. Y sobre todo, ese beso que casi ocurrió. Se dio la vuelta en la cama por cuarta vez. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada. Esto es ridículo, susurró. Pero su cuerpo seguía despierto. Demasiado despierto. El sonido de la lluvia contra las ventanas hacía que toda la casa pareciera respirar lentamente. Claudia se levantó. Se puso una bata ligera y salió al pasillo. Tal vez un vaso de agua. Tal vez caminar un poco. Tal vez despejar la cabeza. La hacienda estaba casi completamente oscura, iluminada solo por algunas lámparas bajas y la luz azulada que entraba por los ventanales cada vez que un relámpago cruzaba el cielo. Bajó las escaleras con cuidado. Cuando llegó al último escalón, escuchó algo. Un ruido suave. La puerta del patio. Entreabierta. Y alguien afuera. Claudia se acercó despacio. La lluvia ya no era tan fuerte, pero seguía cayendo constante sobre el patio de piedra. Mateo estaba ahí. Sentado en una silla de madera bajo el corredor.
con una botella de tequila en la mesa y un vaso a medio llenar. Estaba mirando la lluvia, pensando. Se veía tranquilo, pero también cargado de algo. Algo que Claudia reconocía muy bien. Ese mismo tipo de inquietud que ella llevaba en el pecho desde que lo había visto esa tarde. Mateo levantó la vista. La vio. Durante un segundo ninguno habló. Pensé que dormías, dijo él al fin. Claudia salió al corredor. El aire fresco de la madrugada le rozó la piel. Intenté. Mateo levantó el vaso. ¿Tequila? Ella dudó un segundo. Luego se sentó frente a él. Un poco. Mateo sirvió otro vaso. El cristal chocó suave contra la mesa. Claudia tomó el tequila. Bebió un pequeño trago. El líquido caliente bajó lento por su garganta. Mateo la observaba en silencio. Esa forma de mirarla seguía siendo igual de directa. Igual de peligrosa. No pensé que te levantarías, dijo él. No pensé que tú tampoco dormirías. Mateo apoyó el codo en la mesa. Dormir se vuelve complicado cuando alguien vuelve a tu vida de repente. Claudia dejó el vaso. Mateo. Pero él negó suavemente. No te preocupes. No voy a empezar con discursos dramáticos. Ella lo miró. No suenas dramático. No. Mateo soltó una pequeña risa. Pues por dentro lo soy bastante. Claudia miró la lluvia caer sobre el patio. Las gotas golpeaban las piedras formando pequeños reflejos de luz. Esta casa siempre fue demasiado silenciosa de noche, dijo ella. Antes no. Claudia frunció un poco el ceño. ¿Antes? Mateo la miró directo. Antes cuando tú venías en vacaciones. Claudia sintió ese pequeño golpe en el pecho. Éramos jóvenes. No éramos niños. Ella lo miró de reojo. Tú siempre has sido muy seguro de eso. Mateo bebió otro trago de tequila. Porque lo recuerdo perfectamente. Claudia guardó silencio. La noche parecía cerrarse más alrededor de ellos. Mateo habló otra vez. ¿Aquella fiesta, la recuerdas? Claudia soltó una pequeña risa. Claro que la recuerdo. Yo también. Un relámpago iluminó el patio por un segundo. La mirada de Mateo se volvió más intensa. Recuerdo exactamente el momento en que te vi bajar las escaleras con ese vestido rojo. Claudia lo miró. ¿Te acuerdas del vestido? Me acuerdo de todo. Esa respuesta le provocó un pequeño escalofrío. Mateo se inclinó un poco hacia adelante. Recuerdo que toda la noche intenté no mirarte demasiado. ¿Y lo lograste? Mateo negó. Ni un segundo. Claudia bajó la mirada hacia la mesa. Mateo continuó. Y también recuerdo cuando saliste al jardín para respirar un poco. Había mucho ruido en la fiesta. Sí. Mateo apoyó los brazos en la mesa. Pero no fue por eso que saliste. Claudia levantó la vista. No. Mateo sostuvo su mirada. Saliste porque sabías que yo iba a seguirte. El silencio que cayó entre los dos fue pesado. Porque esa verdad estaba ahí. Entera. Sin disfraz. Claudia tomó otro trago de tequila. Tal vez. Mateo sonrió apenas. No fue tal vez. La lluvia empezó a disminuir poco a poco. El aire se sentía húmedo y fresco. Claudia dejó el vaso. ¿Sabes qué es lo más extraño? Mateo la miró. ¿Qué? Que pensé muchas veces en esa noche, pero siempre creí que tú ya ni la recordabas. Mateo soltó una pequeña risa sin alegría. Claudia, hay cosas que un hombre no olvida. Ella lo sostuvo con la mirada. ¿Cómo qué? Mateo respondió sin dudar. Como la primera mujer que lo desarma por completo. El corazón de Claudia se aceleró. Mateo se levantó de la silla. Caminó despacio hacia el borde del corredor. Miró la lluvia caer unos segundos.
Luego volvió a mirarla. Y lo peor es que 12 años después, me sigue pasando. Claudia sintió el golpe directo. Mateo caminó hacia ella. Esta vez no se detuvo tan lejos. Se quedó a menos de medio metro. El aire entre los dos volvió a cambiar. Pesado. Caliente. Vivo. Mateo, dijo ella en voz baja. Pero él levantó la mano. No para detenerla. Para tocar su mejilla. Esta vez no hubo pausa. No hubo pregunta. Su mano simplemente se apoyó ahí. Caliente. Firme. Claudia cerró los ojos un segundo. Su respiración cambió. Mateo acercó el rostro al suyo lentamente. Te dije que no iba a besarte hasta que estuvieras lista. Claudia abrió los ojos. ¿Y cómo sabes que no lo estoy? Mateo la miró con intensidad. Porque todavía estás pensando demasiado. Claudia levantó la mano y la apoyó sobre el pecho de Mateo. Sintió su corazón. Latía fuerte. Tal vez ya no, susurró. Mateo se quedó inmóvil un segundo. Y entonces algo en su mirada cambió. La distancia entre los dos desapareció en un instante. Mateo la tomó por la cintura. Esta vez sin cuidado. Sin pausa. La acercó contra su cuerpo. Y la besó. No fue un beso suave. Fue un beso lleno de años. De recuerdos. De deseo acumulado. Claudia respondió de inmediato. Como si su cuerpo hubiera estado esperando exactamente ese momento. Sus manos subieron por la espalda de Mateo. El beso se volvió más profundo. Más urgente. Mateo deslizó una mano por su espalda hasta su cuello. La otra seguía firme en su cintura. El mundo alrededor desapareció. La lluvia. La noche. La hacienda. Todo quedó lejos. Solo existía el calor entre ellos. Cuando el beso se rompió por un segundo para respirar, Mateo apoyó la frente contra la de ella. Dime que no me vas a dejar otra vez. Claudia lo miró. Sus ojos estaban brillando de emoción. No esta vez. Mateo la besó otra vez. Más lento ahora. Más profundo. Como si finalmente hubiera dejado de luchar contra algo inevitable. Claudia pasó las manos por su cuello. Sentía su respiración. Su piel. Su calor. Mateo la levantó ligeramente y la sentó sobre la mesa del corredor. El gesto fue natural. Instintivo. Claudia lo rodeó con las piernas. Y lo atrajo hacia ella. El beso volvió a encenderse. Ahora más intenso. Más físico. Pero sin prisa. Como si ambos quisieran sentir cada segundo. Cada roce. Cada respiración. La tormenta finalmente comenzaba a alejarse. Pero dentro de la hacienda de oro. La verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Porque después de ese beso, ya no había forma de volver atrás. Capítulo 4. El conflicto emocional. El beso terminó lentamente. No porque el deseo se hubiera ido, sino porque ambos sabían que lo que acababa de pasar no era un simple momento. Era una puerta que se había abierto otra vez. Y ahora era imposible fingir que no existía. Claudia seguía sentada sobre la mesa del corredor, con las manos en el cuello de Mateo. Sus respiraciones aún estaban agitadas. La madrugada comenzaba a aclarar lentamente el cielo. El olor a tierra mojada llenaba el patio. Mateo apoyó la frente contra la de ella. 12 años, murmuró. Claudia dejó escapar una pequeña risa nerviosa. 12 años intentando olvidar. Mateo negó suavemente. Yo no intenté olvidarte. Claudia levantó la mirada. No. Mateo sostuvo sus ojos. Intenté no buscarte. Eso la golpeó de una forma inesperada. Mateo se apartó un poco, pero no la soltó. Sus manos seguían en su cintura. Claudia, ¿por qué volviste realmente? Ella frunció el ceño.
Te lo dije. Por el proyecto de la hacienda. Mateo la miró unos segundos. No te pregunto eso. Claudia bajó la mirada hacia el suelo del corredor. Sabía exactamente qué quería decir Mateo. La pregunta no era por el trabajo. La pregunta era por ellos. No sabía que ibas a estar aquí, respondió finalmente. Mateo asintió lentamente. Pero ahora lo sabes. Claudia respiró profundo. Mateo, ¿esto qué pasó? No fue un accidente. Ella lo miró otra vez. Eso es lo que me preocupa. Mateo apoyó una mano sobre la mesa junto a ella. ¿Te preocupa que todavía pase? Claudia tardó un momento en contestar. Me preocupa que nunca dejó de pasar. Las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el cielo de gris claro. El patio se veía distinto ahora. Más real. Menos envuelto por la intimidad de la noche. Mateo habló con calma. Entonces deja de pelear contra eso. Claudia negó suavemente. No es tan simple. ¿Por qué no? Ella lo miró con seriedad. Porque yo ya no soy la misma persona que era cuando tenía 23 años. Mateo respondió sin dudar. Yo tampoco. Exacto. Claudia se bajó de la mesa. Caminó unos pasos hacia el centro del patio. La lluvia había dejado pequeños charcos entre las piedras. Ahora tengo una vida en la ciudad. Mateo la escuchaba en silencio. Tengo un trabajo, proyectos, responsabilidades. Mateo cruzó los brazos. ¿Y? Claudia se giró hacia él. ¿Y tú qué quieres exactamente, Mateo? Él respondió con total naturalidad. A ti. La respuesta fue tan directa que Claudia sintió un pequeño vacío en el estómago. Las cosas no funcionan así. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque no vivimos en la misma realidad. Mateo caminó hacia ella. Explícame esa realidad. Claudia levantó la mirada hacia él. La realidad donde tú vives aquí, en este lugar, con esta vida. Mateo señaló la hacienda. Esta vida no es una cárcel. Nunca dije que lo fuera. Pero lo estás tratando como si fuera una limitación. Claudia suspiró. No quiero empezar algo que después no podamos sostener. Mateo la miró con intensidad. Lo que no pudimos sostener fue lo que dejamos sin terminar hace 12 años. Claudia bajó la mirada. Esa frase era demasiado real. Tal vez por algo pasó así. Mateo negó con firmeza. No. Pasó así porque tú te fuiste sin hablar conmigo. Claudia levantó la cabeza. Porque tenía miedo. ¿Y ahora? El silencio se hizo pesado entre los dos. Mateo dio un paso más cerca. ¿Ahora también tienes miedo? Claudia tardó en contestar. Sí. Mateo la miró con una mezcla de frustración y ternura. ¿De mí? Ella negó. De lo que siento contigo. Mateo pasó una mano por su cabello, intentando calmarse. Claudia, esto no es un juego para mí. Para mí tampoco. Mateo la sostuvo con la mirada. Entonces deja de tratarlo como si fuera un error. Claudia se acercó lentamente. Quedaron frente a frente otra vez. Mateo, ¿qué pasaría si mañana me voy? Él respondió sin titubear. Te seguiría buscando. Claudia negó con suavidad. Eso no es tan fácil. Lo haría igual. ¿Y tu vida aquí? Mateo se encogió ligeramente de hombros. Mi vida aquí no desaparece por amar a alguien. Claudia sintió algo romperse dentro de ella al escuchar esa palabra. Amar. Ninguno de los dos la había dicho hasta ahora. El aire se volvió pesado otra vez. Mateo habló más despacio. Siempre supe que lo que sentía por ti no era algo pasajero. Claudia cerró los ojos un segundo. Mateo. No, escúchame. Su voz ya no tenía calma. Tenía emoción contenida. No estoy hablando de una aventura, ni de un recuerdo bonito.
Mateo dio un paso más. Estoy hablando de algo que me cambió desde la primera vez que te besé. Claudia lo miró con el corazón golpeándole fuerte. Mateo continuó. He salido con otras mujeres. He tenido relaciones. He intentado seguir adelante. Pero nunca volvió a sentirse igual. El silencio se hizo profundo. Claudia tragó saliva. No deberías decirme eso. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué? Porque no sé si puedo darte lo que estás esperando. Mateo se quedó inmóvil unos segundos. Eso no lo decides tú sola. Claudia negó. No quiero prometer algo que no sé si puedo cumplir. Mateo dio un paso hacia atrás. Esa respuesta sí lo había golpeado. Se pasó una mano por la nuca. Entonces dime algo claro. Claudia lo miró con dolor. ¿Qué? Mateo la sostuvo con firmeza. ¿Esto que pasó esta noche fue solo un recuerdo, o fue el inicio de algo real? Claudia sintió que esa pregunta era más difícil de lo que esperaba. Porque la respuesta estaba dividida dentro de ella. Una parte quería quedarse. Otra parte tenía miedo de perder el control otra vez. No lo sé, admitió. Mateo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su mirada tenía algo distinto. Algo más serio. Más vulnerable. Entonces necesito espacio para pensar. Claudia sintió el peso de esas palabras. Mateo. No puedo quedarme aquí fingiendo que esto fue solo una noche intensa. Claudia dio un paso hacia él. No quiero que pienses eso. Mateo levantó una mano suavemente. No para rechazarla. Para detener la conversación. Claudia, te esperé 12 años. Su voz ya no estaba cargada de enojo. Solo de honestidad. No voy a perseguir algo que tú todavía no estás segura de querer. Claudia sintió un nudo fuerte en la garganta. Mateo caminó hacia la puerta del patio. Antes de salir, se detuvo. Volvió a mirarla. Si decides quedarte, lo sabré. Claudia no pudo hablar. Mateo abrió la puerta. Y desapareció dentro de la casa. Claudia se quedó sola en el patio. El amanecer comenzaba a iluminar lentamente la hacienda. Los pájaros empezaban a cantar entre los árboles mojados. Pero dentro de ella todo estaba revuelto. Porque sabía que Mateo tenía razón. La decisión ya no era sobre el pasado. Era sobre el futuro. Y por primera vez en 12 años. Tenía que decidir si estaba lista para amar a alguien sin huir. Capítulo 5. El desenlace definitivo. El sol ya estaba alto cuando Claudia volvió a entrar a la hacienda. El patio había cambiado completamente. La tormenta de la noche anterior parecía un recuerdo lejano. El aire estaba limpio. La tierra húmeda. Y la hacienda brillaba con esa calma que solo aparece después de una lluvia fuerte. Pero dentro de Claudia nada estaba en calma. Había pasado casi 2 horas caminando por los campos. Intentando ordenar su cabeza. Intentando entender qué estaba pasando realmente. Mateo tenía razón. 12 años no habían borrado nada. Solo lo habían guardado. Y ahora todo estaba de vuelta. El beso. La historia. Las preguntas. Claudia entró a la sala principal. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Mateo. Llamó. Nadie respondió. Subió las escaleras. Las habitaciones estaban vacías. Bajó otra vez. Y entonces lo vio. En la mesa del comedor. Un papel. Claudia caminó lentamente hacia él. Reconoció la letra de Mateo al instante. El mensaje era corto. Muy corto. Salí a revisar los campos. Vuelvo antes del mediodía. Mateo. Claudia dejó el papel sobre la mesa. Miró alrededor de la sala. Todo seguía igual. Las velas de la noche anterior. Las copas. El silencio.
Pero algo dentro de ella había cambiado. De pronto entendió algo que llevaba años evitando. Nunca había tenido miedo de Mateo. Había tenido miedo de sí misma. De la intensidad con la que él despertaba cosas dentro de ella. De lo fácil que era perder el control cuando estaba cerca. Y eso era precisamente lo que había estado evitando toda su vida. Sentir demasiado. Claudia caminó hacia la ventana grande que daba al patio. Se quedó mirando los árboles moviéndose suavemente con el viento. 12 años, murmuró. 12 años escapando. 12 años intentando vivir como si esa historia hubiera sido solo una anécdota. Pero no lo era. Nunca lo había sido. Mateo había sido el único hombre que había logrado atravesar todas sus defensas. El único que la había hecho sentir completamente viva. Y la noche anterior había confirmado algo que ya sabía. Eso no había desaparecido. Seguía ahí. Intacto. Esperando. Claudia respiró profundo. Entonces hizo algo que no había hecho en 12 años. Dejó de pensar. Salió de la casa. El sol estaba tibio sobre el patio. Caminó hacia el camino de tierra que llevaba hacia los campos. A lo lejos, entre los árboles, vio la camioneta de Mateo estacionada. Y a él. Estaba revisando una cerca junto a uno de los trabajadores. Claudia caminó con decisión. Mateo la vio acercarse. Se quedó quieto. El trabajador dijo algo y se fue caminando hacia otro lado del terreno. Ahora estaban solos. Mateo la observó unos segundos. Pensé que te habías ido. Claudia negó suavemente. Todavía no. Mateo asintió. Necesitaba pensar. Yo también. El viento movía ligeramente el cabello de Claudia. El campo estaba tranquilo. Mateo habló con calma. ¿Y ya decidiste? Claudia lo miró a los ojos. Esta vez sin miedo. Sí. Mateo cruzó los brazos. Te escucho. Claudia respiró profundo. Durante años pensé que lo más inteligente era evitar lo que me hacía perder el control. Mateo guardó silencio. Pensé que lo correcto era elegir siempre lo seguro, lo lógico, lo estable. Mateo la seguía mirando con atención. Claudia dio un paso más cerca. Pero anoche entendí algo. Mateo levantó ligeramente una ceja. ¿Qué cosa? Claudia sonrió apenas. Que nunca fui realmente feliz intentando olvidar lo que sentía contigo. El silencio se hizo intenso entre los dos. Mateo no dijo nada. Pero su mirada cambió. Claudia continuó. 12 años. Mateo. 12 años intentando convencerme de que lo que pasó aquí no importaba tanto. Pero sí importaba. Importaba más de lo que quería admitir. Mateo dio un paso hacia ella. Claudia. Pero ella levantó una mano. Déjame terminar. Mateo asintió. Claudia respiró profundo otra vez. No sé cómo va a funcionar esto. No sé qué significa para nuestras vidas. No sé si vamos a cometer errores. Mateo la escuchaba con absoluta atención. Pero sí sé una cosa. Claudia dio el último paso que los separaba. Ahora estaban frente a frente. Muy cerca. Que ya no quiero seguir huyendo. Mateo la miró fijamente. El viento movía las hojas de los árboles alrededor. El silencio parecía detener el tiempo. ¿Estás segura? Preguntó él en voz baja. Claudia lo sostuvo con la mirada. Esta vez sí. Mateo la observó unos segundos más. Como si necesitara confirmar que no estaba soñando. Luego dio un paso. Y otro. Hasta quedar tan cerca que casi se tocaban. Su voz salió más suave que nunca. Entonces no vuelvas a irte. Claudia negó con una pequeña sonrisa. No pienso hacerlo. Mateo levantó la mano y tomó suavemente su rostro. Esta vez no hubo dudas. No hubo pausa. La besó.
Pero este beso fue distinto. Más lento. Más profundo. Más lleno de promesas que de urgencia. Claudia rodeó su cuello con los brazos. El mundo volvió a desaparecer alrededor de ellos. Pero ahora no era un momento robado. Era una decisión. Cuando el beso terminó, Mateo apoyó la frente contra la de ella. ¿Sabes qué es lo más curioso? Claudia sonrió. ¿Qué? Mateo la miró con esa calma intensa que siempre había tenido. Que durante 12 años pensé que el destino había sido cruel conmigo. Claudia inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y ahora? Mateo respondió sin dudar. Ahora creo que solo estaba esperando el momento correcto. Claudia soltó una pequeña risa. ¿12 años era el momento correcto? Mateo sonrió. Tal vez necesitábamos todo ese tiempo para entender lo que realmente queríamos. Claudia apoyó la cabeza en su pecho. Escuchó su corazón. Latía fuerte. Pero ahora ya no había miedo. Solo algo distinto. Algo tranquilo. Algo real. Mateo pasó un brazo alrededor de sus hombros. El sol seguía subiendo lentamente sobre los campos de la hacienda de oro. El viento movía las hojas de los árboles. La vida seguía. Pero para ellos, algo finalmente había cambiado. Porque algunas historias no terminan cuando creemos. Solo esperan el momento exacto para volver. Y esta vez, Claudia no pensaba huir. Amigos, si esta historia tocó su corazón, no olviden regalarle un like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en la siguiente historia.